Quiero compartir con ustedes una palabra más. Me propuse hacerlo en el mes por lo menos por 3 domingos y este es el segundo domingo. Quiero que vaya a su Biblia, Deuteronomios capítulo 8. Y ahí en el capítulo 8 vamos a darle inicio el día de hoy al mensaje de esta mañana. Como recordarán, la semana pasada terminamos el mensaje leyendo Mateo capítulo 6, versículo 24, donde dice que nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o le tendrá mayor estima a uno y menospreciará al otro. Y dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Si se recuerdan, el tema de la semana pasada se trató de cómo Dios determinó hacer una transferencia de riquezas en la vida de Jacob. Y vimos cómo Dios determinó también hacer una transferencia de riquezas a todo aquel que cree en el sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Y no solamente cree en ese sacrificio, sino que lo tiene a Él como Señor de su vida. ¿Cuántos tienen al Señor y Salvador Jesucristo como Señor de sus vidas? Amén. Todos, ¿verdad? Qué bueno. Hoy quiero tocar un tema que viene en la secuencia que hemos estado viendo, y el título que le hemos puesto a este tema es La humildad precede a las riquezas. ¿Cuántos realmente creen que Dios está determinado en su voluntad y en su soberanía a hacer una transferencia en este tiempo para sus vidas, en todo el sentido de la palabra? Cuando hablamos de riquezas, a veces lo que se nos da en la mente es el símbolo del dólar, ¿verdad? Tal vez no a todos, pero sí a algunos. Pero las riquezas tienen mucho que ver con diferentes cosas, no solamente con dinero. ¿Okay? Y Dios quiere hacer una transferencia de eso a la vida de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Amén. En Deuteronomio capítulo 8 hay un consejo de parte de Dios, porque Dios antes de hacer algo siempre se anticipa a darle un consejo a su pueblo. Vamos a leer versículo del 11 al 20. Dice la palabra del Señor: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas, tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, que juró a tus padres,
como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá de delante de vosotros. Así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de una transferencia de riquezas, ¿verdad? O cuando desde un púlpito se habla de eso, muchas personas, algunos se emocionan, ¿verdad? Porque ¿quién no se va a emocionar? Que de un momento a otro empieces a ver un cambio en la atmósfera, en el ambiente económico, emocional, espiritual, saludable en el que te has mantenido durante un tiempo atrás. Y de un momento a otro todo eso empiece a cambiar por causa de la buena voluntad de nuestro Dios. ¿Quién no quiere eso? Todos, ¿verdad? Porque el que anhela estar enfermo, el hospital lo espera. ¿Okay? Y el que no anhele sanidad, el cementerio será su morada. ¿Okay? Pero el que anhele servir a Jehová de los ejércitos, prosperidad y bendición le espera y vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. ¿Okay? Le decía yo a mi esposa mientras veníamos en camino, hoy me toca hablar un tema que muchas veces cuesta un poco, porque Dios trata con todos y hasta trata con uno, ¿verdad que sí? Y entonces cuando vamos a hablar de la humildad, van a haber cosas que van probablemente a tocar tu corazón, van a tocar tu vida. Y en algunas de las cosas que nosotros hablemos, probablemente algunos se van a ver identificados. ¿Okay? Algunos aceptarán, otros rechazarán las cosas. Pero que sea todo conforme el propósito y la voluntad de Dios, y que el día de hoy salgamos de este lugar no solamente ahumados, ¿okay? Porque aquí lo que se siente es un olor a humo. Salgamos edificados. Dígale a la persona que está a su lado, vamos a salir edificados. A mal tiempo, buena cara, hermanos. Amén. Si no, imagínense, vamos a hueler a carne ahumada. ¿Qué significa la palabra preceder? Preceder es encabezar, es adelantar. Y esto implica ir antes, ¿okay? Como en un lugar de rango, en un lugar de orden, ¿okay? Si ustedes ven aquí, antes de que nosotros escuchemos la palabra, primero hay alguien que pasa a abrir el servicio, ¿okay? Después de que esa persona pasa a abrir el servicio, suben los músicos, ¿okay? Y se entonan 4 o 5 alabanzas, y después viene la predicación. Entonces la apertura del culto, o sea, la oración de apertura, va adelante, ¿verdad? ¿Me entienden? Estoy poniendo ese ejemplo para que entendamos qué es la humildad. ¿Okay? La humildad va delante de las riquezas. ¿Okay? Yo no sé si usted sabía, pero el mayor problema, retrocedo un poquito. ¿Okay? Cuando entendemos que la humildad va delante de las riquezas, eso quiere decir que es más importante, ¿okay?, ser humilde antes que ser rico. En todo el sentido de la palabra, es más importante ser humilde que ser rico. Porque yo no sé si usted sabía que el mayor problema de los hombres, o sea, del ser humano, cuando ese ser humano ve que tiene demasiada abundancia, ¿okay?,
mucha riqueza, en todo el sentido de la palabra. Ese ser humano, su corazón se llena de orgullo, ¿sí? Y se convierte en un momento en una persona arrogante, porque él cree que su riqueza le da el poder para hacer o para tratar a otros como a él le da la gana, con indiferencia. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de compartir en algún momento con alguien, ¿okay?, que tal vez ha tenido una mejor estabilidad emocional y económica que usted, o que era el rico del pueblo, ¿okay?, o de la aldea, o del cantón, ¿okay?, y esa persona, su forma de actuar era muy diferente al resto. Pensaba que a todos los tenía en la mano y que podía humillarlos cuando quiera o cuando él quería. ¿Me doy a entender? Dicen por ahí que el tener abundancia no es malo, ¿okay? El problema es que la abundancia hace que brote lo que realmente hay en el corazón del que alcanza la abundancia. ¿Okay? Si fuera malo tener abundancia, esto que nosotros vemos aquí en Deuteronomio capítulo 8, Dios no lo hubiera dicho, no se lo hubiera dicho a su pueblo, ¿okay?, si fuera malo. Con esto, yo quiero que ustedes entiendan que Dios está preparando el terreno en sus vidas, ¿okay?, porque Dios quiere derramar sobreabundancia en ustedes. Dios quiere hacer una transferencia. Probablemente no hemos estado preparados para eso, pero Dios nos está preparando para eso. Porque cuando las cosas se vean más difíciles para la gente que no teme a Dios, para la gente que no sirve a Dios, ¿okay?, a aquellos que de verdad temen a Dios por lo que Él es, no por lo que Él da, sino por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros ya, ¿okay?, Dios se encargará de proteger a su pueblo, a sus hijos. ¿Okay? La escritura está llena de promesas y entre esas promesas hay una que dice que Él nos guardará de la ira que está por venir sobre los habitantes de la tierra, sobre las naciones de la tierra. ¿Okay? Yo creo que Dios es fiel. ¿Okay? Y probablemente en este momento hay mucha gente con sus corazones angustiados por las cosas que están sucediendo en esta nación. ¿Okay? La iglesia no puede tener la respuesta para todo, pero Dios sí. La iglesia no puede tener el control de todo lo tiene Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Okay? Y si estamos nosotros viviendo los días finales, los días postreros, ¿okay?, hay muchas cosas que se tienen que cumplir y Dios tiene que usar los instrumentos y aquello que Él sabe que le va a servir a Él para poder cumplir su propósito y su palabra en esta tierra. Amén. Lo siento como un poquito ahumados el día de hoy a ustedes. No sé qué está pasando, pero bueno. Recuerdes que tener abundancia no es malo. El problema es que la abundancia va a hacer que brote lo que realmente hay en el corazón del que alcanza la abundancia. Dios, que todo lo sabe, que conoce el proceder del hombre, ¿okay?, se anticipa en la vida de aquellos que Él quiere bendecir, ¿okay?, de aquellos que Dios quiere prosperar en todo el sentido de la palabra. Y Dios comienza un trato con el corazón de esas personas.
Hay en el mundo en el que habitamos tentaciones, pero también hay en el mundo en el que habitamos procesos. ¿Ok? Y un día probablemente vamos a hablar respecto a la diferencia de ambos. ¿Ok? Pero muchas veces nosotros nos encontramos en un proceso y pensamos que es una tentación. Y el proceso Dios lo está permitiendo o Él lo está produciendo porque quiere formar algo bueno en nuestros corazones. Para que cuando la bendición venga, ¿okay?, la transferencia de riquezas te alcance, tu corazón no esté lleno de orgullo y de maldad, sino de humildad y de amor. Podemos darle gracias a Dios por eso, porque Él es bueno. Entonces, ese proceso Dios lo hace para que cuando este hombre esté en la cima del éxito, ¿okay?, ese hombre no se olvide de dónde Dios lo sacó, cómo lo procesó, antes de darle el poder para hacer riquezas. ¿Okay? Porque cuando hay un hombre o un pueblo que ha tenido un trato de Dios en su corazón y alcanza grandes bendiciones, ese hombre o ese pueblo reconoce que todo eso es porque Dios determinó darle, ¿okay?, el poder para hacer riquezas. Cuando usted lee la vida de Jacob, mire, vamos a volver a Jacob. Encuentra que esa es una de las enseñanzas más, o una más de las enseñanzas que hay en la vida de Jacob. La semana pasada vimos que el Señor hizo una transferencia de riquezas a la vida de Jacob, a sus mujeres y a sus hijos. Dios los prosperó de una manera increíble. Pero cuando usted detenidamente está leyendo, meditando y pidiéndole a Dios dirección, cómo continúo con todo este proyecto que me estás enseñando, Dios continúa enseñándote. Y entonces Dios te lleva un poco atrás y te dice, ¿vistes el proceso por el que tuvo que pasar Jacob? Entonces tú dices, pero ¿dónde está el proceso? Dice que el Señor lo lleva por dirección de Dios, le dan una palabra a Jacob, ¿verdad? Y lo manda a un territorio. Lo saca de un territorio y lo lleva a otro. Y le dice, vete a Padán Aram. Y ese nombre significa llanura alta. En pocas palabras le dijo, vete a un lugar alto. Vas a encontrar una planicie, pero es un lugar alto. Dios nos hace morar en buenos pastos, ¿verdad que sí? Pero a veces los buenos pastos están en las alturas. Y eso para que vayamos nosotros teniendo un poquito de hambre de poder crecer espiritualmente. ¿Okay? Le decía a mi esposa, cuando yo era un niño, eso hace rato, ¿ok? Y de la niñez pasé a la adolescencia y después a la juventud. En aquel tiempo el bullying era algo normal, en el sentido que la gente, las personas lo practicaban sin pensar que hacían daño. ¿Okay? Si usted ve y conoce a las personas de nuestros países, la mayoría tiene o un apodo, que es un nickname, creo que le dicen, ¿okay?, o dos o tres. Yo tenía varios, ¿okay?, y yo espero que me respeten ustedes. ¿Okay? Pero entre los varios que yo tenía me decían tachuela.
Yo no sé por qué. Y así, por el estilo, ¿no? Tenía otros cuantos más. Pero eso a mí me causó, al final del tiempo, me causó daño hasta que Dios trató conmigo. ¿Okay? Y cuando yo vine a los pies de Cristo, todavía ahí en ese pueblo donde uno empieza a crecer y a desarrollarse y entonces a hacer músculo y todo, espiritualmente hablando, uno empieza a crecer. Y conforme vas conociendo un poco más aquello que tiene que ver con Dios y te interesas y se te despierta un apetito por las cosas del Espíritu, tú dejas de ser una tachuela y te conviertes en un gigante espiritual. ¿Okay? Y créame, no es por arrogancia ni por orgullo. Por eso le digo, cuesta predicar de la humildad. ¿Okay? Porque trata contigo Dios en tu vida para que no se te olvide de dónde Él te sacó. Te sacó de la caja de tachuelas. ¿Okay? Así como vienen los tornillos en cajas, así vienen las tachuelas. Pastor, ¿qué es una tachuela? Dirá uno de los jóvenes. Es un clavito así chiquito que tiene una punta, hermano. ¿Okay? Que en los tiempos, no sé ahora, pero en los tiempos míos se usaba para poder pegar la suela de un zapato. ¿Okay? Con la piel del zapato. Había que ponerle tachuela alrededor. Espero que me haya explicado y me hayan entendido, por lo menos los que no sabían qué era una tachuela. Un clavito chiquito. ¿Okay? Entonces, cuando te empiezas a interesar Dios, o cuando Dios tiene un interés especial contigo, porque tiene un trato contigo, te va a sacar de un lugar y te va a llevar a una llanura alta para que crezcas. ¿Okay? Pero cuando usted sigue leyendo la vida de Jacob, le dijeron que se fuera a la casa de Betuel. Y les expliqué la semana pasada que la casa significa, o Betuel significa casa de Dios. Cuando usted une esas cosas, o esa información que hay en la Escritura, usted ve que Dios trata con los hombres en su territorio. O sea, Dios te lleva a su casa para tratar contigo. Para nosotros, en el día de hoy sería que Dios nos lleva a la congregación donde estamos. Sé que a muchos de nosotros nos cuesta muchas veces el domingo, el sábado, el miércoles, el día que hay reunión, nos cuesta tomar la determinación y la iniciativa de ir a la casa de Dios para poder ser edificados. Nos cuesta. Algunos de los hermanos no vinieron hoy porque hay humo, ¿okay? Y tuvieron temor de poder contaminar sus pulmones y no venir, ¿okay? Y no se les culpa, ¿okay? Pero detrás de todo ese humo que ustedes pueden oler, detrás de todo eso que está sucediendo, probablemente hay algo, ¿okay?, espiritualmente hablando, que está operando para que la iglesia no se congregue. Así de sencillo. No hayan reuniones donde normalmente hay reuniones. ¿Me entienden? Okay. Entonces Dios te lleva a su territorio para tratar contigo. En nuestro caso sería la congregación, ¿okay?, o los lugares donde nos congregamos para poder ser edificados por la palabra. En el caso de Jacob, lo llevó a una llanura alta, ¿verdad? Y lo llevó a la casa de Dios. Hay una canción por ahí que salió hace un tiempo atrás: ven conmigo a la casa de Dios. ¿Quién la sabe? Allá hay alguien que la sabe, después la cantamos, ¿ok? Entonces, cuando usted une todo eso, se da cuenta de eso. Y Dios todo lo hace, no porque no pueda hacerlo en tu territorio. Ay, ¿por qué? Si Dios quiere hablar, ¿por qué no me habla aquí en la cama? ¿Okay? O cuando yo me voy de vacaciones, yo no, qué rico
rico irse de vacaciones, que Dios me hable ahí. No que todopoderoso, omnipotente, omnisciente. Porque así a veces nos ponemos los seres humanos con esa arrogancia. Pero Dios lo hace porque Él quiere mostrarte que nosotros, los seres humanos, Él quiere que descubramos que acá en la tierra, esto le va a gustar a usted, espero que lo edifique, acá mismo, en la tierra, donde nosotros habitamos, donde Él nos permitió y nos dio el privilegio de vivir y de multiplicarnos y de disfrutar sus bendiciones, Él quiere que descubramos que aquí hay lugares donde sin darnos nosotros cuenta, estamos entrando a una dimensión o a un lugar donde ocurren transferencias celestiales. ¿Okay? Lugares que se puede decir son territorio de Dios. En el momento que usted atraviesa las puertas de este lugar, usted está entrando a una dimensión diferente aquí en la tierra. ¿Okay? Este es territorio de Dios. Yo comprendo y entiendo a aquellos hermanos que tienen ese celo santo por la casa de Dios. ¿Okay? Y que no quieren que nada fuera de lo normal que tiene que ver con la santidad de Dios suceda aquí en estos lugares. Yo entiendo eso. ¿Okay? Pero una de las cosas que debemos nosotros saber y entender también, que Dios trae gente fea de allá afuera, gente sucia de allá afuera. Así como usted un día entró y yo entramos a la casa de Dios, veníamos sucios, llenos de pecados, de manchas, de nuestros errores. ¿Okay? Probablemente con un corazón arrogante, lleno de orgullo, de vanidad. ¿Okay? Así entramos. Pero Dios se encargó de transformarnos. Algunos todavía están en ese proceso. ¿Okay? Algunos están en ese proceso de transformación. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están en el proceso? Ah, bueno, estamos bien. Okay. Volvamos a la vida de Jacob. Génesis capítulo 32. Usted va a ver algo que probablemente lo ha leído, pero no lo había entendido así. Voy a tener que darme un traguito de agua porque el humo está fuerte. Después de que pasa todo lo que hemos estado viendo, ¿okay? De que el suegro de Jacob lo alcanza porque la hija se había llevado los ídolos y tienen todo ese argumento allá en el campo, ¿verdad? Y llegan a un acuerdo, hacen un pacto, que se acuerdan que hablamos de ese pacto, de que hacen una línea divisoria, ¿okay? Donde le dice Labán a Jacob: de aquí para allá no paso yo, pero de allá para acá no pasas tú. ¿Okay? Y que Dios sea testigo entre nosotros. Hasta a Dios pusieron ahí. Llegan a un acuerdo, cada quien por su lado, y entonces el capítulo 32 dice, en el verso 1, Jacob siguió su camino. Y luego vea lo que dice el siguiente párrafo de ese verso. Y le salieron al encuentro. ¿Qué le salieron al encuentro? Ángeles de Dios. ¿Okay? Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Maná-Hanaim. ¿Okay? Maná-Hanaim significa dos campamentos, dos territorios. Cuando una persona ha tenido un trato de Dios en su corazón, esa persona tiene acceso al ámbito del Espíritu. ¿Okay?
y su actitud lo deja ver. Después de que pasó todo su proceso allá en las tierras donde el Señor lo llevó, la llanura donde Dios lo hizo ascender, regresa Jacob, y lo primero que se encuentra, no lo digo porque la esposa mía se enoja, viene y no encuentra a más nadie que a 2 ángeles. Y no eran cualquier clase de ángeles. Hace una diferencia la escritura. Dice, eran ángeles ¿de qué? De Dios. Eso me da a mí entender que tal vez hay ángeles que no son de Dios. Porque aquel que les conté se disfraza como un siervo de la luz, pero no es luz. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con quién nos encontramos después de que bajamos del Monte Santo. De esa dimensión a donde el Señor nos lleva en la adoración, en la alabanza, en la oración, en la reunión familiar. ¿Me entienden? Que Dios abra nuestro entendimiento y que abra nuestros ojos. Jacob, después de ese trato, se encontró con ángeles de Dios. Y cuando una persona ha tenido un trato con Dios, o Dios ha tenido un trato con esa persona, su actitud lo va a dejar ver. Cuando usted sigue leyendo, ve los siguientes versículos de este capítulo 32, y entonces usted ve que Jacob lo que hace es que le envía un mensajero o unos mensajeros. Déjame ver el versículo 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Me detuve un ratito ahí meditando, porque si hubiera sido en los tiempos nuestros, se hace un alboroto, o hace un gran alboroto, no sé si entienden esa palabra, alboroto, un bullicio, una algarabía. ¿No la entienden? ¿Cómo lo digo en inglés? ¿Dónde está mi intérprete? Entonces se hace esa gran bulla. Oh, 2 ángeles se me aparecieron, lo pone en Facebook. ¿Me entienden? Y otros hacen un altar para empezar a adorar ángeles. Cuando una persona ha sido tratada por Dios, sabe dónde realmente debe de estar su corazón y su adoración. Y su actitud lo va a dejar ver claramente. Continuamos. Jacob había tenido un problema anteriormente con su hermano Esaú. Esaú había menospreciado su primogenitura. Y dice que por un plato de frijoles, un plato de lentejas, porque esas son las lentejas, son frijoles, coloraditos, pero son frijoles, había vendido su primogenitura. Y cuando Esaú vio todo lo que el padre le dijo a Jacob, se molestó y con lágrimas, dice que procuró una bendición. Y esa es otra enseñanza, pero entra aquí, no sé por qué, Dios sabrá. Porque hay personas que están en el lugar de la bendición, están en el territorio donde hay una transferencia de riqueza y la menosprecian. Y cuando ven a su prójimo que recibió la transferencia de riquezas, se acuerdan que menospreció el estar sentado en aquel lugar y va a procurar con lágrimas la bendición. Pero el padre va a decir, lo siento, ya se la di a tu hermano. La mitad era para ti, pues tú no la quisiste, por orgulloso, por arrogante. Estabas más preocupado por lo que estaba sucediendo allá afuera. ¿Me doy a entender? Entonces Jacob se recuerda que tuvo un problema con su hermano y le envía unos mensajeros. Y cuando usted lee el capítulo
32, versículo del 3 al 12, usted va a ver una actitud que toma Jacob. Vamos a leer algunos versículos para que podamos entender un poquito. Dice que envió mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y le mandó diciendo: así diréis a mi señor. Mire cómo le dice: así diréis a mi señor. ¿Okay? Esaú: así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Pero mire lo que le dice: tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas. Y envió a decírselo a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros, dice, volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. Y le dice: y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Le dice Jacob: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿Okay? Jacob sabía lo que había sucedido entre ellos como hermanos. Y por eso cuando le dan la noticia: sí, tu hermano también te viene a encontrar, pero no viene solo, viene con 400 hombres. ¿Okay? Aquel hombre que Dios había prosperado, que traía tanta prosperidad encima, que ya venía acompañado de siervos y de siervas, no dijo: ay Dios, 400 para mí es pan comido. ¿Okay? Nos vamos a preparar y en el tiempo que él llegue le vamos a dar una paliza a mi hermano para que aprenda a respetar aquí quien manda. ¿Okay? No. Cuando Dios ha tratado con el corazón de un hombre, ese hombre actúa diferente. Lo primero que él hizo es voltear su corazón a aquel que lo podía salvar y aquel que le había dado promesas. ¿Okay? Usted ve, cuando la persona no ha sido tratada por Dios, piensa que por todo lo que tiene y posee, tiene la capacidad de humillar, ¿okay?, de maltratar a otro. Pero cuando la persona ha sido tratada por Dios, su actitud es otra. ¿Me doy a entender? Ahora, cuando usted ve del verso 13 al verso 21, usted también va a encontrar cómo continúa el proceder de Jacob, ¿okay?, que ya había tenido por un tiempo largo un trato de Dios en su corazón. Y ahora que él tenía el poder para actuar diferente, no lo hace. ¿Okay? Por eso Dios, que conoce el actuar de nuestros corazones,
antes de hacer la transferencia a nuestras vidas, primero trata con el corazón nuestro. ¿Okay? A veces nosotros estamos en la iglesia y hemos oído mensajes de estos y nos preguntamos, ¿y a mí cuándo me va a llegar? ¿Cuándo me voy a sacar la lotería en la iglesia? ¿Cuándo Dios me va a dar esa bendición tan grande que yo necesito? ¿Okay? ¿Cuándo van a empezar a llegar esos recursos de tanto que hablan los hermanos, los pastores, los profetas, los evangelistas, los apóstoles? Y yo no tengo ni para pagar la renta. Pero cuando te das cuenta que tu corazón todavía no le has permitido a Dios tratarlo, esa podría ser la razón por la cual no has recibido tu transferencia. La semana pasada se me olvidó decirles algo, yo creo que hoy cae bien en el mensaje. En eso de las transferencias, creo que los que hacemos ese proceso para ayudar a nuestros hermanos en nuestros países, sabemos que para poder enviar una transferencia hay que pagar un precio. ¿Verdad que sí? Algunos pagan $5, otros pagan $8. ¿Okay? Y así por el estilo. No sé cómo será con ustedes, pero así más o menos es el asunto. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Okay? Entonces, antes de que tú puedas recibir lo que Dios te quiere dar, te va a tocar que pagar un precio. ¿Okay? Y es lo que no queremos. Ay, pastor, mejor predique de otra cosa. Entonces, a nosotros esto nos deja ver que cuando Dios es quien realmente ha prosperado a un hombre, ese hombre tiene en gran estima a su prójimo. ¿Okay? Jacob le envía a decir a su hermano, Señor. O sea, lo estaba poniendo en gran estima. No porque él era su señor, sino porque Jacob tenía humildad en su corazón. ¿Cuántos lo creen? En Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, nosotros encontramos unas palabras que hay en la vida de Jesús. Jesús hablando con gente que estaba tratando de encontrar un error en la vida ministerial de nuestro Señor y Salvador. ¿Okay? Y usted va a leerlo ahí que dice que por tentarlo fueron a preguntarle esto. Y Jesús, como conocía el corazón de los hombres, les da una respuesta. Y ahí en ese capítulo 22, versículo 36 al 40, es donde habla que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Okay? Porque este es el primer y gran mandamiento. Y luego le dice, pero déjenme que les diga el segundo. Y entonces añade Jesús y les dice, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Dice, porque en esto está toda la ley y los profetas. Si nosotros queremos saber si de verdad, me voy a meter a un territorio que no es, pero tengo que ir ahí, para que ustedes tengan paz y le transmitan paz a sus familiares. El caballero que se va a sentar en la silla del trono dentro de unos días, realmente ha sido tratado por Dios. Ustedes van a ver un cambio en sus palabras y en sus hechos, porque su corazón lo dejará saber. Pero si no, es el mismo de antes, que no ha conocido al Dios Todopoderoso que usted y yo servimos. ¿Okay? Pero nosotros tenemos confianza y nuestra paz está en Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, hermanos. ¿Okay? Otros días estaba orando y diciéndole al Señor, Padre, yo creo que entonces yo me equivoqué, ya no voy a predicar. Porque muchas otras cosas yo he hablado. Pero si nosotros estamos en los tiempos postreros,
Dios va a usar. Si en el pasado usó un burro, hoy puede usar cualquier otro animal para poder hacer que su palabra y sus propósitos se cumplan. Amén. Porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero aún los reyes de las naciones les están temblando las rodillas. Y esos no están atemorizados simplemente porque sí. Están atemorizados porque ellos le han dado la espalda a Dios. Las naciones enteras le han dado la espalda a Dios. Y le decía yo al Señor en mi oración en estos días: Señor, que la iglesia no se llene de gente que simplemente porque hay temor en su corazón por ser enviados a los lugares de donde proceden, quieran hoy venir corriendo a buscarte. Si esa es la situación, danos la habilidad para poder ministrar una palabra que transforme sus corazones y que su búsqueda sea genuina. ¿Okay? Que tú los lleves a las alturas, a esa llanura alta. ¿Okay? Que este lugar humildemente se convierta en una de esas llanuras, un lugar alto, casa de Dios, territorio de Dios. Y que cuando esos corazones entren a este lugar, Dios empiece un trato especial con sus vidas. Donde no solamente Dios les provea de una tarjeta verde, amarilla, rosa, lo que sea, sino que Dios les provea una transferencia de riquezas en todo el sentido de la palabra. ¿Okay? Que no sean residentes de los Estados Unidos, que sean ciudadanos del reino de los cielos. Oía un testimonio, no sé si hasta dónde sea cierto, porque yo no lo oí personalmente al hombre darlo, lo estaba diciendo otra persona. ¿Okay? Pero este testimonio supuestamente es de un gran evangelista de esta nación. Y ese gran evangelista había en su tiempo, donde él se movía y Dios lo usaba grandemente, había servido de consejero a hombres que han estado en la eminencia en esta nación. Y era tanta la influencia espiritual que había en ese hombre hacia la vida de esos políticos, que llegaron un día y se reunieron en su casa y le dijeron: nosotros queremos que tú te lances a la presidencia de este país. Y él, con sencillez en su corazón, les dijo: lo siento, pero yo no puedo hacer eso, porque ¿cómo yo dejaría? Escuche bien lo que dijo él. ¿Cómo yo dejaría de ser un príncipe de Dios para simplemente convertirme en el presidente de esta nación? Todos se quedaron, dice, que con la boca abierta, se les cayó la baba. Y probablemente algunos ni siquiera entendieron sus palabras. No sé si ustedes la entendieron. Pero mire, hermanos, esta nación se reconoce como la cabeza, ¿verdad?, de los gobiernos de la tierra. Y el hombre o la mujer que se siente en la silla presidencial es el hombre o la mujer más poderosa de este mundo. ¿Okay? Pero hombres y mujeres, jóvenes y niños que se sientan en estas sillas, que probablemente están en este momento ahumadas y empolvadas, ¿okay?, no son simplemente oyentes. Yo espero que ustedes entiendan esto, hermanos. Ustedes son príncipes y princesas del Dios Todopoderoso. Hay una silla, mis hermanos, hay un lugar que nos está esperando allá en el reino de los cielos. Un lugar que tiene tu nombre.
Un día le dijeron los demonios a unos que andaban echando fuera demonios por ahí ambulantemente: nosotros sabemos quién es Pablo y nosotros reconocemos quién es Jesús, pero ¿y ustedes quiénes son? Que no nos pase eso, hermano. Que Dios nos libre, que nosotros sepamos realmente quiénes somos. Ese predicador que ustedes probablemente lo han oído, tal vez sabrán un poco de él. Él sí sabía quién era en Cristo Jesús. Y tuvo la oportunidad de que lo apoyaran para él lanzarse a ser presidente de esta nación, pero él dijo: no, yo no puedo cometer ese error de dejar de ser un príncipe del Dios Todopoderoso para poder ser el presidente de esta nación. No. Y eso no es arrogancia, hermano. Eso es humildad, pero es también saber en qué territorio tú estás. Yo espero que ustedes entiendan esto, aún los jóvenes. Espero que entiendas en qué territorio hoy tú estás, porque en el momento en que tú sales de estas puertas, entras a otro territorio más pequeño, ¿okay?, llamado tierra, llamado mundo, ¿okay?, llamado secularismo, donde se mueven muchas cosas y hay mucha fama y mucha fortuna, pero también hay mucha arrogancia y mucho pecado. ¿Okay? Pero si tú entras a ese territorio con un corazón transformado y sabes quién es el que te ha dado el poder para hacer las riquezas, tú vas a caminar con pasos seguros y firmes, pero también con un corazón humilde que va a saber amar a su prójimo. ¿Okay? Lo veremos en un futuro, si hay amor para el prójimo en aquel que dice que sirve al Dios del cielo. ¿Me doy a entender? Sigue la historia de Jacob, y después de haberse encontrado con los ángeles, Jacob hace todo un proyecto de vida, ¿okay?, y envía a sus mujeres y a sus hijos. ¿Okay? Estaba leyendo, dice que tenía 11 hijos ya. Puro guate, puro salvadoreño, puro hondureño, y así, ¿no? Que le gustaba tener familia en grande. Ya no dijeron amén, ¿verdad? Pero entonces tenía sus 11 hijos, sus 2 mujeres y un camino. No, no dice eso. Pero entonces él hace algo que lo sorprende a uno. Versículos entonces que nosotros vemos más adelante. Jacob se queda solo. Versículo 22. De ahí del capítulo 32. Dice: y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y los pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Verso 24. Y así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Deténgase por un ratito ahí. Llevaba vacas, camellos, asnos, siervos, siervas, oro, plata. Todo eso llevaba Jacob. Y de pronto hay un momento en que él se queda solo, porque todo aquello que él llevaba tenía temor de que su hermano viniera enojado y hiciera un desastre. Y se encuentra con un varón
Recuérdese que es el territorio de Dios y el territorio secular, natural. Y entonces yo creo que en ese territorio donde Jacob se quedó solo era el territorio de Dios. Y empieza una batalla entre aquel varón que estaba ahí y Jacob. Y usted ve, parece que Jacob era bueno para pelear, como muchos de los hispanos que son buenos para el pleito. Y ya al final parece que aquel varón no estaba venciendo a Jacob, sino que Jacob estaba venciendo a aquel varón. Y le toca una parte de su cuerpo y dice que se le descoyunta esa área. Y entonces Jacob le dice, si no me bendices, el varón le dice, suéltame, porque ya va a amanecer. Eso es lo que quiere decir esa palabra, raya el alba. ¿Sí? Y entonces le dice Jacob, si no me bendices, no te vas. Y qué bendición entonces estaba pidiendo Jacob. Ya tenía un montón de cosas. Era rico, era próspero. ¿Okay? Ahí hay una enseñanza riquísima en todo esto, hermano. Porque allá afuera hay gente que ya tienen todo. En todo el sentido de la palabra. Tienen dinero, tienen oro, tienen plata, tienen ganado, tienen dealer, tienen de todo, hermano. ¿Okay? Pero no tienen a Dios. Jacob había tenido un trato en el territorio de Dios. Había tenido una experiencia, se había encontrado con 2 ángeles de Dios cuando ya venía de regreso del territorio. Porque cuando iba para el territorio le mostraron una escalera, ¿okay?, que tocaba el cielo y la tierra. 2 territorios. Y de esa escalera dice que subían y bajaban ángeles. Entonces el varón le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dice, Jacob. Entonces le dice el varón, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino que te llamarás Israel. ¿Okay? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Sí? Cuando alguien ha tenido un trato con Dios y no se rinde, en el sentido de que dice, oh no, cuando yo estaba allá afuera no me pasaban esas cosas, que se burlaban de mí, sí, pero que yo pasara por una prueba como esta. Perdón, hermana, tener que estar en el hospital 3, 4, 5 días sin dormir, mientras los hermanos están allá en su cama, en su camota esa grandotota hasta de agua, y yo aquí en esta del hospital toda incómoda junto al lado de mi hija o mi hijo. Por allá estaba la hermanita, no sé si vino hoy, si no se lo cuentan que la usamos de ejemplo. Y no te rindes por causa de ese proceso, Dios va a cambiar tu nombre. Denle el aplauso al Señor. Porque Dios no solamente cambia tu condición y tu corazón, cambia tu nombre. A mí me decían tachuela, ahora me dicen pastor. Dale fuerte el aplauso al Señor. Dios es bueno. ¿Quién sabe cómo te dicen a ti en el mundo? De pronto te van a decir profeta. Ay, Dios, no lo creen. Por eso que hace falta profetas en casa. Te van a decir evangelista. Porque Dios no solamente cambia tu nombre, o cambia tu corazón, cambia tu nombre y cambia tu estadística. Dios es bueno, hermano.
Ahora, para cerrar el mensaje, a Jacob le dejaron una marca, y no era la marca de la bestia, ¿ok? Era la marca de Dios, que había batallado con Dios. Y por causa de esa batalla, dice que ahora él así caminaba. Te pregunto, ¿qué marca hay en ti? ¿Qué marca te ha dejado ya el Señor por el tiempo que has tenido de luchar con Él? De mantenerte firme por tu bendición. Tiene que haber una marca. Hace mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás, yo pasaba horas orando en un basement. Y los basements son fríos por naturaleza. Pero yo no tenía ese conocimiento de eso y de esa humedad que hay ahí. Y esas muchas horas que pasé orando me dañaron las rodillas. Y cada vez que me toca que doblar mis rodillas, y si el piso está frío, a mí lo que me cuesta es levantarme. Porque cuando tú luchas por la bendición que Dios quiere darte y el cambio que Dios trae a tu vida, y estás ahí en ese campo y territorio de Dios, Él se encargará de dejar una marca en tu vida. Yo espero que te atrevas tú a entrar a ese territorio de Dios, sin importar que al final haya una marca en tu vida, en tu cuerpo, pero que también puedas disfrutar de las muchas riquezas en bendición que Dios tiene para ti. El anhelo de mi corazón es ese, hermano, que ustedes como iglesia, en los años que están por venir, aunque va a haber oscuridad en las naciones, que sobre ti el resplandor de la gloria del Dios al cual servimos ilumine tu vida, ilumine tu rostro, resplandezca sobre ti, resplandezca sobre tu familia, resplandezca sobre los bienes que Dios te ha dado, que la gloria de Jehová resplandezca sobre tu vida. Pero que sobre todas esas cosas buenas que Dios ha añadido y va a añadir a tu vida, haya un corazón humilde, para que ames a tu prójimo y no se te olvide de dónde Dios te sacó. ¿Okay? Que Dios me los bendiga. Espero haber sido efectivo esta mañana y que el mensaje haya llegado a lo más profundo de sus corazones. ¿Okay? Les amo y que Dios me los bendiga. La próxima